Chicos, no tengo mi libreta a la mano, pero ¿quiénes faltan de interpretar electros en este grupo? Chicos. Yo, doctora. Sí que pasamos todos, doctora, la última vez. No, me faltan personas en este grupo que no han pasado. Faltaron como 3 personas. Sí, faltaban algunas personas, como Sí. de los primeros más o menos. Más de 3, nada más que no tengo mi lista a la mano y no recuerdo quiénes son, pero pues ustedes deben saber porque al final de cuentas, si no tienen esta participación, pues no van a tener 2 puntos de calificación, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes deben saber quién no pasó, o de los que pasé y les dije que no estaba bien la descripción, que iban a tener que repetirla. No sé quiénes fueron, pero ¿quién quiere interpretar? Tengo 3 casos clínicos que vamos a revisar, pero necesito que alguien me interprete. ¿Qué pasa, chicos? ¿Quién va a interpretar el electro? Doctora. ¿Quién falta? Por favor, díganme quién falta. Doctora, Vamos a ver entonces, vamos a cambiar. doctora, me acaba de hablar que tiene problemas con su internet, que en un ratito se corta. No sé si ya entró. Bueno, entonces vamos a avanzar con lo que es fibrilación auricular. ¿Sale, por favor? Bueno, el tema de fibrilación auricular sería un tema que es complementario entre lo que es hipertensión y el tema de insuficiencia cardíaca, que son las principales patologías donde lo encontramos. La fibrilación auricular es una arritmia que se establece principalmente en pacientes con alteraciones en la morfología de las aurículas. Cualquier condición cardiovascular que altere la morfología auricular, ya sea una cardiopatía valvular, ya sea una hipertrofia ventricular, o alguna malformación, una cardiopatía congénita que dilate aurículas, va a favorecer la aparición de la fibrilación auricular. Cuando hay un daño estructural, realmente la fibrilación auricular pues no se puede revertir a un ritmo sinusal. Cuando la fibrilación auricular se presenta por alguna otra condición no estructural, cuando es por estrés, cuando es por fármacos,
algún evento agudo, podemos revertir este ritmo a un ritmo sinusal, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver ciertas condiciones especiales. Entonces, el problema principal en estas condiciones es la morfología de las aurículas. Si hay una dilatación, la regresión a un ritmo sinusal es difícil. Entonces, es de las arritmias cardíacas la más frecuente. Es una contracción auricular desordenada, ineficaz desde el punto de vista mecánico. Esto significa que se pierde el 25% del aporte que genera la contracción auricular al gasto cardíaco, y que en un paciente mayor, obviamente este deterioro en el gasto cardíaco puede llevar a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La prevalencia en general depende de la edad. Es más frecuente en pacientes de más años, ¿sí? De 0.5 a 1% en pacientes menores de 60 años, y esto es en pacientes jóvenes, es frecuente asociado a la ingestión de alcohol, a algún episodio de estrés por cirugía, algún evento de tromboembolismo pulmonar, algún cuadro de pericarditis, hipertiroidismo y crisis hipertiroideas es una causa frecuente, o simplemente estrés. Es decir, en estas condiciones no hay una cardiopatía estructural, simplemente es una estimulación al sistema de conducción lo que genera la fibrilación auricular. Y a pacientes mayores de 80 años la estadística se va hasta el 12%. Realmente se modifica mucho. 12% de los pacientes mayores de 80 años asociados a hipertensión, crecimiento auricular como parte de remodelamiento cardíaco, disfunción diastólica por una hipertrofia ventricular izquierda y arteriosclerosis, que es la rigidez. Es más frecuente en mujeres, discretamente más frecuente, 1.5 contra 1. Y bueno, es más frecuente, como comentamos, cuando hay una cardiopatía estructural, y de estas cardiopatías estructurales, aparte de la remodelación cardíaca, como puede ser la hipertrofia o la dilatación, también están las enfermedades valvulares, la enfermedad arterial coronaria, que puede llegar a generar una dilatación del ventrículo izquierdo, la miocardiopatía dilatada, y la misma hipertensión que ya hemos comentado, ¿sí? Algo muy, muy importante que se ha marcado en los últimos años es la diferencia entre fibrilación auricular valvular y no valvular. La no valvular es toda aquella que sucede en ausencia de estenosis mitral reumática, en aquellos pacientes con prótesis valvular o que tienen una reparación valvular mitral, ¿sí? Es decir, los pacientes valvulares son principalmente la estenosis mitral y los portadores de prótesis cardíaca, ¿sí? Toda aquella condición que esté asociada a la válvula mitral, principalmente se considera una fibrilación auricular valvular. Todo lo demás que hemos comentado sería una fibrilación auricular no valvular. Entonces, en los jóvenes, algunas condiciones agregadas o asociadas a fibrilación auricular es en pacientes que son atletas de alto rendimiento, en donde en estos pacientes, por la actividad del tipo de ejercicio que realizan, sí existe una remodelación cardíaca también, se altera la estimulación vagal, se incrementa la estimulación vagal en estos pacientes, y se modifica el miocardio por estas condiciones. Entonces, en estos pacientes que son atletas, ustedes han visto que hay muertes súbitas en ellos, muchos por bradicardias extremas, muchos por taquicardias ventriculares que se dan por canalopatías, y en algunos episodios, episodios de fibrilación auricular. Y bueno, les decía, se asocia el ejercicio intenso
al ejercicio de larga duración y a un aumento del tono vagal. En el síndrome Wolff-Parkinson-White, que es un PR corto, es el síndrome que asocia episodios de taquicardia con PR corto y onda delta en el electro. En ellos, la presencia de fibrilación auricular puede ser algo de mal pronóstico. Un paciente que vemos que tiene un PR corto y en el electro se llena de episodios de fibrilación auricular, o bien en una ausencia de fascias auriculares. Bueno, eso es mal pronóstico porque puede llevar a fibrilación auricular y muerte. Por sí sola, la fibrilación auricular, el problema de la fibrilación auricular es que a la vez de la regularidad en el ritmo, la confusión de la auricular del ventrículo es variable y estas asociadas con la dilatación auricular, eso favorece que se formen trombos capilarios a nivel auricular y que se desprendan y se vayan hacia las relaciones mayores. La mayoría de las veces se da por dilatación de la auricular izquierda, que se hace entonces, al salir el trombo de auricular izquierda, viaja a la izquierda y ahí se va hacia la relación izquierda, en el principal sitio del cerebro. Y otros lugares, pueden ser las extremidades, el intestino, física, todo el sistema va a llegar a afectar, pero afectar varios más. Ese es el inconveniente de esto. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones estructurales que más nos afectan? Pues son la necrosis, la dilatación, la isquemia, las cardiopatías invitativas y la hipertrofia. Y todos estos daños que pueden afectar directamente a las aurículas, ¿sí? ¿Cuáles factores externos nos pueden favorecer esto? Pues la hipertensión, la obesidad, la apnea del sueño, el hipertiroidismo y la ingesta de drogas. Estas alteraciones nos van a llevar al final de cuentas a una taquicardia auricular y esto va a llevar a anormalidades que pueden favorecer estas conducciones irregulares hacia el ventrículo que hacen esta distancia de R a R muy variable, ¿sí? ¿Qué es lo que muchas veces la fibrilación auricular aparece asintomática por completo? Muchos pacientes llegan por primera ocasión con nosotros o al médico, pues, por un evento vascular cerebral. Una mujer joven que presenta un evento vascular cerebral debe obligadamente pensarse en un episodio de fibrilación auricular como causa de esto, ¿no? En algunos otros pacientes que ya tienen una cardiopatía estructural, los síntomas principalmente son disnea, palpitaciones, angina relacionada a la frecuencia cardíaca que puedan estar manejando, porque muchas veces manejan frecuencias de 120, 130 basales, y entonces con un poco de ejercicio incrementan demasiado su frecuencia y pueden, si tienen otros factores de riesgo como aterosclerosis, hipertensión, pueden llegar a presentar anginas, ¿sí? Episodios embólicos, la misma bajo pasto asociado a frecuencias cardíacas altas y en algunas ocasiones muerte súbita, aunque no es la principal condición. Sí, dependiendo de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia ventricular, en este caso, como no es una frecuencia constante, le llamamos frecuencia ventricular media. Sí, acuérdense que cuando es un ritmo sinusal, calculamos frecuencia cardíaca, pero en fibrilación auricular calculamos la frecuencia ventricular promedio o media. Sí, dependiendo de esta frecuencia ventricular media, es la magnitud del daño, ¿no?
qué tan rápido esté, si hay una cardiopatía relacionado a la frecuencia cardíaca. Entonces, hay pacientes que tienen frecuencias cardíacas altas permanentemente y que entonces puede generar una miocardiopatía secundaria a esto también. ¿Cómo clasificamos? Así como para la insuficiencia cardíaca, para la disnea, hay una clasificación de la capacidad funcional con una NIHA 1, 2, 3, 4, que habla de la distancia o de la actividad física que el paciente puede realizar. Bueno, en fibrilación auricular existe la clasificación de ERA. El grado de ERA depende de la actividad física que el paciente tolere y es muy similar a la clasificación de la NIHA. Hay 3 clasificaciones que son básicamente las mismas, nada más cambian en nombres. La de la NIHA, que es para disnea e insuficiencia cardíaca, la de ERA, que es para fibrilación auricular y tolerancia al ejercicio, y la de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que es también para cardiopatía isquémica, para angina, tolerancia al esfuerzo con la angina. ¿Sí? Entonces, ERA 1, tenemos aquel pacientes que a pesar de la fibrilación auricular no tiene síntomas, el grado ERA 2, grado 2, la clasificación ERA 2 para FA son síntomas leves con una actividad diaria, una actividad diaria convencional. El grado 3 de ERA es con una actividad diaria, hay síntomas graves, y en el ERA 4 es cuando los síntomas son inclusive en reposo. Entonces, estas son las formas de clasificar la tolerancia al ejercicio que puede tener este paciente. Ahora, hay muchas clasificaciones. Bueno, fibrilación es una de las patologías que continuamente se están actualizando. También, al igual que en hipertensión y en insuficiencia cardíaca, siempre hay actualidades. Y bueno, han ido variando las definiciones de los tipos de fibrilación auricular. En este caso, se denomina fibrilación auricular aquel episodio que es espontáneo y que cede en los primeros 7 días después de su inicio. Y estos pueden ser recurrentes, o sea, puede ser un paciente que lo escuchan en ritmo sinusal y llega con un electro que tiene fibrilación auricular y luego lo vuelven a oír y ya está en la arritmia. Entonces es variable su presentación, es una presentación por episodios o cuando se presenta en forma constante no pasa de los 7 días de duración, ¿sí? Estos paroxismos de fibrilación auricular pueden manejarse y revertirse a ritmo sinusal. Depende de las condiciones, ¿sí? La fibrilación auricular persistente es aquella que su duración es sostenida por más de 7 días desde su inicio. No siempre es fácil, a veces nos llega un paciente con fibrilación auricular y no sabemos cuánto tiempo lo ha estado padeciendo, ¿no? Llega a nosotros con falla cardíaca, pero no sabemos. Algunos, muy pocos, sí, a lo mejor por una cirugía se les tomó un electro y vimos que estaba en sinusal, después de la cirugía cayó en fibrilación auricular y pasan 5, 10, 20 días y siguen fibrilación auricular. Son los pacientes que más fácilmente podemos estratificarlos, pero algunos, les digo, llegan sin saber. Bueno, la fibrilación auricular persistente de largo tiempo es aquella que tiene más de 12 meses de duración y la fibrilación auricular permanente es diferente. Persistente de permanente es aquella en la que el paciente y el médico han tomado la decisión de ya no hacer más esfuerzos por mantener al paciente en un ritmo sinusal. De alguna manera, en esta condición, el paciente ya aceptó que él tiene una arritmia, ¿no? Porque les digo que muchas veces en la fibrilación paroxística y en la persistente, en ocasiones, tratamos de revertir el ritmo a uno sinusal
para evitar las complicaciones propias. Pero ya en la fibrilación auricular permanente, pues nosotros decidimos que ya no hay reversión, que lo mejor es dar un tratamiento para el control de la frecuencia y para evitar los embolismos sistémicos, y el paciente también lo acepta y lo entiende, y entonces ya lo definimos como una fibrilación auricular permanente, es decir, ya tiene más de un año con ella, ya no hay posibilidades de revertirla o los riesgos son mayores. Y lo que les comentaba, una fibrilación auricular no valvular es aquella que excluye la estenosis mitral, o aquellos pacientes que tienen prótesis mecánicas o biológicas o que tuvieron alguna reparación de la válvula mitral. Estos pacientes, o sea, fuera de estos pacientes, se consideran fibrilación auricular no valvular. ¿Cómo podemos detectarlo en la exploración física? Bueno, la única forma clínicamente es auscultar al paciente, ¿sí? Palpar de pronto el pulso y escuchar al paciente. Cuando la arritmia está en una frecuencia ventricular rápida, es más fácil detectarlo porque podemos oír que está taquicárdico y que es irregular ese pulso. Es más difícil cuando la fibrilación auricular es lenta porque se confunde mucho con un ritmo sinusal. La distancia del RR no es tan perceptible en esas variaciones, ¿sí? Pero en la frecuencia rápida sí. El pulso arterial es desigual y arrítmico. Si ustedes escuchan al paciente y lo escuchan con una arritmia constante y le palpan el pulso, puede haber pulsos que no se perciben, pueden haber latidos que no se perciben en el pulso, ¿sí? Entonces, en ocasiones hay esta diferencia entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso arterial. Al tomar la tensión arterial, al tomar la presión arterial, varía. Desde que estamos tomando la sistólica, empieza a haber una variación en el descenso en este caso de la aguja del anaeroide, y nos damos cuenta que está en una arritmia constante, ¿sí? Y en estos casos que el paciente puede llegar en datos de insuficiencia cardíaca, pues hay que valorar el tratamiento en cuanto a si es posible revertir el ritmo o definitivamente solo controlar la frecuencia cardíaca. Algunas condiciones que podríamos preguntar al paciente es si él siente, porque el paciente muchas veces les digo se queja de palpitaciones. Entonces, algo importante es definir si el paciente siente que cuando tiene las palpitaciones, estos son regulares o irregulares, ¿sí? Permítanme un segundo. Definir si el ritmo que el paciente percibe es regular o irregular, si él ha notado que lo desencadena algún factor, es decir, cuando toma café, cuando hace ejercicio, cuando come, cuando se estresa, cuando consume alcohol, en qué condiciones es cuando él presenta estas alteraciones del ritmo, si ha habido episodios de síntomas moderados o graves, moderados desde el punto de vista de decir me desvanezco, me pongo pálido, me duele el pecho, no sé, datos de bajo gasto que el paciente pudiera percibir cuando tiene las palpitaciones, y en base a eso clasificarlo en la puntuación de EDA. Los episodios hay que preguntarle cada cuánto le dan, diario, cada tercer día, cada mes, y cuánto duran, porque para poder, cuando los pacientes, cuando son paroxismos, el paciente tiene un episodio de 1 minuto y se le quita, o tarda 2, 3 minutos y se le quita. Para cuando él llega al hospital, la mayoría de las veces ya no tiene el paroxismo. Y si el paroxismo es diario, para nosotros es más fácil colocarle un holter
y evaluar su ritmo durante 24 horas y ahí poder definir si esas palpitaciones que él está sintiendo realmente son de fibrilación auricular. ¿Sí? Hay que asociar las enfermedades agregadas que puedan estar favoreciendo, ¿no? Si el paciente es hipertenso, por ejemplo, el día de ayer vi una señora de 70 años que es hipertensa desde hace 18 años y que está bajo estrés porque van a operar a su paciente, a su familiar, perdón, a su esposo de la vista, y entonces ella no ha estado descansando, no duerme, y entonces tiene episodios de palpitaciones pasajeras, menos de un minuto, pero sí le generan un poco de mareo. Cuando le da la palpitación, siente que se debe sostener de algún lado porque se marea. Entonces, esta paciente es hipertensa, es obesa, tiene dislipidemia, y ahorita está bajo un episodio de estrés y de cansancio que pudieran estar favoreciendo la presentación de un trastorno del ritmo como es la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, ahí es un poco deductivo, mientras más factores de riesgo tengamos para pensar en esto, pues es más fácil considerarlo y darle un tratamiento, porque si el paciente es sano, es menos frecuente, pero igual se puede presentar, ¿sí? Todo aquello que genere remodelación cardíaca, todo aquello que genere dilatación o hipertrofia a nivel ventricular y auricular, puede generar fibrilación auricular. Regresamos a lo mismo: hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, sobre todo cuando el paciente tiene insuficiencia venosa y hace episodios de tromboembolia pulmonar. Esa tromboembolia pulmonar va a generar también modificaciones en la morfología de las aurículas. Si el paciente tuvo enfermedad cerebrovascular, que nos hable de dislipidemia y que nos hable de otras alteraciones como la enfermedad coronaria, pues también es importante, como causa o como consecuencia, ¿no? Hay una gran cantidad de pacientes con enfermedad cerebrovascular como causa. Hace unos días alguien comentaba de un electrocardiograma que, bueno, no con ustedes, con el otro grupo, que tenía un QT largo, que el QT largo se asocia con eventos vasculares cerebrales, sobre todo con un EVS hemorrágico. Entonces, algunos eventos vasculares cerebrales también se asocian con alteraciones en la conducción del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Bueno, la diabetes mellitus, también la diabetes per se puede condicionar alteraciones en la estructura del ventrículo izquierdo, puede generar hipertrofia y puede generar dilatación auricular, ¿sí? O la enfermedad pulmonar crónica, que puede generar dilatación auricular. Sí, y pocas veces la fibrilación auricular se manifiesta como una condición hereditaria, pero bueno, es algo que puede suceder. Perdón. Entonces, el tratamiento depende mucho de la fase en la que el paciente se encuentre. Cuando el paciente la fibrilación auricular se le documenta por primera vez como secuela un evento vascular cerebral, cuando el paciente se presenta con un EVC y entonces nos damos cuenta que lo que tiene es una FA documentada que es silente, pues bueno, se le da tratamiento principalmente a las causas condicionantes, ¿sí? A controlar la hipertensión, a controlar el evento vascular cerebral, a controlar la frecuencia cardíaca. Pero cuando el paciente se presenta por palpitaciones y evidenciamos que hay una fibrilación auricular paroxística, si es paroxística o persistente, además de las
el tratamiento de las condiciones, estamos obligados a iniciar una anticoagulación, ¿sí? En estos episodios de ingreso silente, de inicio silente, no iniciamos la anticoagulación de entrada porque muchas veces el paciente ingresa con un EB6 isquémico y si lo anticoagulamos podemos volverlo hemorrágico, ¿sí? Entonces tenemos que determinar qué condiciones hay y qué posibilidades hay de mejorar sus condiciones generales antes de la anticoagulación. Pero si el paciente todavía no tiene un evento vascular cerebral, es obligado a iniciar la anticoagulación en estas condiciones, ¿sí? Además del control de la frecuencia cardíaca y si tenemos a la mano un ecocardiograma que nos diga que realmente las estructuras cardíacas están íntegras, entonces valoramos un antiarrítmico con el objetivo de revertirlo a un ritmo sinusal y o puede ser también una ablación, que eso es un estudio electrofisiológico que se realiza en una sala de hemodinamia, donde se introducen catéteres a través de las venas femorales, se introducen catéteres hasta la parte derecha del corazón, la aurícula derecha, y si es posible pasar hacia la aurícula izquierda, dependiendo de dónde el arritmiólogo, el electrofisiólogo considere que está el origen, pasar estos electrodos, mapear toda la aurícula y quemar las células que están generando esta arritmia, ¿sí? O en servicios de urgencias, cuando el paciente llega con una fibrilación auricular paroxística y con bajo gasto, pues la cardioversión es la forma más rápida de revertir la arritmia de la fibrilación auricular. ¿Sí? Si la fibrilación auricular es persistente o permanente, la cardioversión está un poco limitada a un ecocardiograma transesofágico previo que nos diga que dentro de esas aurículas no hay trombos, ¿sí? A veces es tan breve el tiempo que se requiere para que se forme un trombo, que en una paroxística es menos frecuente, pero una persistente o en una permanente hay mucho más riesgo de que el trombo esté en la aurícula y que con la cardioversión lo podamos hacer que migre hacia el sistema, hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, en la persistente y en la permanente, la cardioversión solamente está indicada si el paciente ya tiene un eco transesofágico que nos descarte un trombo intraauricular. Y bueno, el uso de la ablación ya no es tan exitoso porque en estas probablemente ya exista alguna remodelación en la aurícula que no va a permitir, pero es una fase que pudiera usarse. Los antiarrítmicos en esta condición igual dependen de un ecocardiograma para definir si es posible la reversión o si los antiarrítmicos los vamos a utilizar solo para el control de frecuencia cardíaca, ¿sí? La anticoagulación, vean ustedes que está indicada en todos los tipos de fibrilación auricular, en lo que decimos si hay una reversión o no de la arritmia, y así como el control de los factores de riesgos agregados. Los adultos mayores, ya comentamos, que se asocian con fibrilación auricular por la remodelación, la rigidez de los vasos y otras condiciones, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca como causas principales de fibrilación auricular, las valvulopatías, principalmente la mitral y la aórtica, los problemas tiroideos que generan taquicardias y taquimiocardiopatías y que esto pueden llevar a la fibrilación auricular, enfermedades congénitas que pueden generar aumento de las presiones de las aurículas, ¿sí? Enfermedad arterial coronaria que pueden generar dilatación ventricular y remodelamiento auricular, obesidad y diabetes, EPOC, y en algunas ocasiones la falla renal crónica, asociado más que nada a la hipertensión, ¿sí? Los biomarcadores como tal para fibrilación auricular, pues no existen. Lo que buscamos son condiciones agregadas que pudieran estar favoreciendo, ¿sí? Como es el péptido natriurético cerebral, el péptido natriurético auricular, que
que se encuentran en la insuficiencia cardíaca, la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, el electrocardiograma, que nos va a demostrar si hay episodios de fibrilación auricular, un Holter, son estudios, un ecocardiograma, son estudios complementarios que nos van a indicar hacia dónde tenemos que buscar la causa, ¿sí? Y bueno, entonces el diagnóstico, idealmente deberíamos hacerlo con un electro. Les digo, hay episodios paroxísticos donde no siempre es evidente el electro. Hay pacientes que llegan a tener un EBC y cuando llegan el electro es normal. Estos pacientes que sospechamos que puedan tener fibrilación auricular, pero el electro es normal, lo ideal es un Holter de 24 a 72 horas, y es que los episodios son frecuentes, pero en aquellos pacientes donde no son frecuentes, y a lo mejor es una vez al mes, una vez esporádicamente, pero ya tienen un evento vascular cerebral, existen las grabadoras implantables sin cable, que es como un pequeño marcapaso, ¿sí? Es un dispositivo que se coloca debajo de la piel como si fuera un generador de marcapaso, y es una grabadora como un Holter, pero esto tarda hasta un año colocado y nos puede revisar el ritmo del paciente durante un año. O aquellos pacientes que tienen un marcapaso definitivo implantado, en ellos el marcapaso tiene una función de grabación, donde él detecta si ha habido trastornos del ritmo, como pueden ser fibrilación auricular, extrasístoles, fibrilación ventricular, y eso puede favorecer el diagnóstico, ¿sí? En el electrocardiograma lo que encontramos son estas pequeñas ondas irregulares que les comentaba, les denominamos ondas F de F minúscula de fibrilación, y son contracciones auriculares caóticas, irregulares, que no siempre conducen hasta que alguna logra coincidir con el despolarizar el ventrículo, y entonces se da la despolarización. Estas ondas auriculares erráticas pueden llegar a tener una frecuencia entre 400 y 700, la auricular, 400 y 700 por minuto, y la frecuencia de descarga pues ya depende de la estabilidad que haya a nivel del sistema de conducción. El problema de la fibrilación auricular no es la arritmia en sí, el problema es el riesgo de tromboembolismo sistémico, ¿sí? En la población general, el 5% puede llegar a tener, de los pacientes con FA, pueden llegar a tener un evento embólico. En adultos mayores se incrementa la frecuencia, y mientras más factores de riesgo, más posibilidades tenemos de que esto suceda, ¿sí? En la insuficiencia cardíaca, pues bueno, además de la fibrilación auricular, se pueden agregar otras alteraciones del ritmo, otras alteraciones de la conducción, perdón, como es el bloqueo de rama. Si el paciente es neumópata, puede asociarse un bloqueo de rama derecha. Si el paciente es isquémico, puede ser un bloqueo de rama izquierda. Entonces, estas tres condiciones de la fibrilación auricular con un bloqueo de rama izquierdo y la condición de insuficiencia cardíaca, pues nos está hablando de un daño cardíaco bastante severo, lo cual pues incrementa el riesgo de mortalidad en general. Sobre todo si la fibrilación auricular está en respuesta ventricular rápida, ¿no? Que es lo que pudiera estar asociándose con la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y en aquellos pacientes que permanentemente están con frecuencias ventriculares rápidas, que no se tratan y que están con palpitaciones frecuentemente, pues puede llegar a generar una dilatación ventricular por estas frecuencias cardíacas altas. En Wolff-Parkinson-White, ya lo habíamos comentado, en el síndrome de preexcitación con PR corto, asociado con fibrilación auricular, es una condición de mal pronóstico. Y en aquellos pacientes que de repente estamos manejando algún antiarrítmico, que parece ilógico, pero los antiarrítmicos son los que tienen otros efectos proarrítmicos. Entonces, el manejo de los antiarrítmicos también lo debemos vigilar, porque si a pesar de estar con antiarrítmico, la fibrilación auricular
sigue con frecuencias cardíacas altas, entonces no va a haber mejoría y nos puede llevar inclusive a la muerte del paciente por favorecer un poco más los trastornos del ritmo. Entonces, el embolismo en este caso se da porque a nivel auricular la dilatación y el trastorno del ritmo favorece la ectasia, y esta ectasia nos va a permitir que se formen coagulitos dentro, trombos dentro de la aurícula, que pueden viajar en cualquier momento hacia el cerebro. Es el principal, por anatomía, es el principal sitio donde se presentan los embolismos, pero igual se pueden presentar en extremidades superiores o inferiores, o a nivel intestinal, es otro sitio donde con frecuencia también se generan, ¿sí? Y bueno, ¿cómo manejamos la fibrilación auricular? Depende mucho de qué tipo de fibrilación auricular estemos evaluando, ¿sí? Obviamente tenemos que hacer un historial, una revisión, hacer estudios diagnósticos, por lo menos un electro, una radiografía y un ecocardiograma, tratando de evaluar las dimensiones y las estructuras del corazón. Si la fibrilación auricular es paroxística, bueno, si es silente, si es ocasional y es el primer episodio, podemos realizar un holter y definir con qué frecuencia se está presentando para poder elegir entre un tratamiento conservador o un tratamiento antiarrítmico, ¿sí? Si la fibrilación auricular es paroxística y no hay un daño cardíaco, lo ideal es intentar hacer una reversión farmacológica. Si hay cardiopatía estructural, hay que valorar si es posible revertirlo con un estudio electrofisiológico. Si es una cardiopatía crónica persistente, hay que valorar el estudio electrofisiológico, si es persistente por menos de un año, y si ya es permanente definitivamente, lo que se elige es el control de la frecuencia cardíaca, el manejo con medicamentos como es la digital, beta bloqueadores y la anticoagulación plena. ¿Sí? Acuérdense que en estos pacientes pues ya aceptamos que no se van a controlar y entonces nos vamos a una anticoagulación plena. Si el paciente es el primer paroxismo que presenta y tiene menos de 48 horas, lo ideal es que en urgencias sean cardiovertidos con 50 joules y que se les maneje con heparinas de bajo peso molecular para reducir los riesgos de eventos vasculares cerebrales. Si la duración de la fibrilación auricular es de más de 48 horas, lo ideal es realizar el eco transesofágico para evitar que para descartar que hayan trombos intraauriculares. El ecocardiograma transtorácico no me es útil para valorar trombos. Tiene que ser un eco transesofágico para descartar los trombos, principalmente a nivel de la orejuela, ¿sí? Y obviamente si llegan con insuficiencia cardíaca, pues más que la cardioversión, ahí habría que estabilizar al paciente, mejorar síntomas y controlar su frecuencia cardíaca. Si el paciente no es posible realizarle cardioversión porque no tenemos un monitor, porque no tenemos todo el equipo de urgencias que se requiere, pues la otra forma de cardioversión, la cardioversión eléctrica es con cardioversión como tal, o la cardioversión farmacológica, donde podemos administrar dos tipos de antiarrítmicos, ya sea propafenona intravenosa y continuando la vía oral, o bien amiodarona intravenosa o un beta bloqueador intravenoso como es esmolol. Son los tres fármacos que podemos llegar a utilizar para una cardioversión farmacológica.
Aquí les dejo las dosis. La amiodarona se inicia con un bolo de 150 miligramos y después se continúa con una infusión que puede ser por 6 horas y luego por 18 horas. Es una infusión intravenosa por 24 horas. Los efectos adversos pueden generar hipotensión. La amiodarona genera hipotensión y bradicardia. Es un antiarrítmico con el efecto proarrítmico intenso, entonces hay que vigilar la prolongación del QT en el paciente, pues si se prolonga puede generar taquicardia ventricular y torcida de puntas, que es una taquicardia ventricular grave. ¿Sí? La flecainida en México es un poco limitada su acceso, es una antiarrítmico oral que también nos sirve para revertir la fibrilación auricular, pero obviamente esto es una reversión farmacológica más lenta porque es vía oral. Y la propafenona, que la tenemos tanto en fármaco intravenoso como vía oral y también nos ayuda para la reversión farmacológica. En estos pacientes con una fibrilación auricular permanente, lo más importante son 3 cosas. Uno, iniciar una anticoagulación. Es un paciente que ya sabemos que no se le va a quitar la fibrilación y entonces tenemos que iniciar una anticoagulación oral plena. Obviamente hay que determinar los factores de riesgo que están condicionando esta fibrilación auricular. Hay que también, además de iniciar la anticoagulación, controlar la frecuencia. En estos pacientes, la mayoría de las veces utilizamos beta bloqueadores o digoxina y tratar la enfermedad causal. Si es un paciente hipertenso, lo ideal es manejar IECAS, si tiene dislipidemia, manejar estatinas o dependiendo de lo que tenga, hay que manejar, ¿sí? El tratamiento del mantenimiento del ritmo sinusal solamente se limita a aquellos pacientes con una fibrilación auricular paroxística o con mínimo daño estructural. La mayoría de los pacientes con una EFA permanente ya nada más nos sostenemos en el control de la frecuencia cardíaca para reducir los riesgos de insuficiencia cardíaca o de tromboembolismo, ¿sí? Un paciente que tiene una frecuencia ventricular media, paciente en EFA rápida, tiene más riesgo de embolismo que un paciente con una frecuencia normal. Entonces, parte del control de la frecuencia nos va a reducir el riesgo de embolismo. Hay que estar conscientes de cuál es el tipo de fibrilación auricular al cual nos estamos enfrentando para poder definir cuál de estos 2 tratamientos vamos a manejar. Entonces, si el paciente no tiene enfermedad estructural cardíaca, pues puede ser manejado con un antiarrítmico y hacer una cardioversión oral donde la flecainida, la propafenona, los betabloqueadores son los ideales y como última opción la amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico muy potente, pero también tiene otros efectos muy agresivos, ¿sí? Entonces no es la de primera elección. Y si estos fármacos no fueran suficientes, entonces pensar en una ablación. Si el paciente tiene una cardiopatía estructural, dependiendo si es cardiopatía isquémica, pues podemos utilizar betabloqueadores o amiodarona y considerar una ablación con catéter, pero si es por falla cardíaca, habría que considerar también qué tanto se puede beneficiar de la ablación. La amiodarona, entre sus efectos secundarios, los más importantes es que puede generar hipotiroidismo, puede generar fibrosis pulmonar, ¿sí? Y puede generar daño a la retina. Entonces, en aquellos pacientes que ya tienen una fibrosis previa por enfisema, por asma, por alguna condición, hay que tener mucho cuidado en el manejo de la amiodarona. En aquellos pacientes que iniciamos a la amiodarona, tenemos que estar vigilando pues, su perfil tiroideo, su condición pulmonar, para evitar que vaya a haber
de la frecuencia cardíaca, pues los principales son los beta-bloqueadores, que los podemos utilizar tanto como hipertensivos como para el control de la frecuencia cardíaca. Metoprolol, atenolol, propranolol, carvedilol, sotalol, carvedilol, bisoprolol, sobre todo cuando se hace paciente de falla cardíaca, son muy útiles. También en aquellos que no se puede utilizar beta-bloqueadores, pero no están en falla cardíaca, podemos utilizar verapamil y DSM. Un fármaco con mucha frecuencia que utilizamos es la digoxina, que no tiene evidencia de que mejore la morbimortalidad, pero mejora mucho los síntomas. Y les digo amiodarona como una última opción. Hay pacientes que a pesar de estarlo manejando con metoprolol, no logran controlar su frecuencia, entonces pues agregamos algunos otros antiarrítmicos para potencializar su efecto. ¿Sí? Y otros antiarrítmicos utilizados, reclamida, propionona, dronedarona, fue un fármaco que salió como una opción a la amiodarona con menos efectos secundarios, pero no ha tenido muy buena aceptación porque no genera tantos efectos como amiodarona, pero se ha visto que favorece arritmias y entonces está un poquito ahí en desuso. ¿Sí? A la mano, realmente en México lo que tenemos es la propafenona y la amiodarona. Ahí están las dosis de los fármacos. Me voy a quedar aquí en la clasificación de CHADS 2 para terminar el día de mañana con lo que es fibrilación auricular y la siguiente semana estar hablando de insuficiencia cardíaca. Para que ya se vayan preparando los otros equipos que van a participar con cardiopatía clínica, sería después de insuficiencia cardíaca. ¿Sale, chicos? Dudas que tengan